Bueno. Mucho hablar de hardware de computadoras. ¿Y dónde está el video del ensamble, profe? Sí, y ya aflo cabrón, que si no eres un verdadero tetuber, no como este güey XD. Ya tenía mucho tiempo pensando en hacer una guía de cómo armar una PC, pero no iba a desarmar mi computadora y volverla a armar. Tampoco se pasen de burger. Así que, ¿cómo fue que conseguí un nuevo ensamble? Pues primero quiero contarles la historia, con una ilustración y audios para nada falsos de lo que pasó. Una conversación entre un amigo y yo. Llamada para el Miguelón. ¡Buah, qué buenos los gráficos! Ah, Simón, soy yo. ¿Quién habla? No sé, ya pagame, imbécil. Oye, güey, soy. Innombrable. Ah, ¿qué hay? Innombrable. ¿Qué se te ofrecía? Mira, con la novedad de que compre componentes pero no tengo ni puñetera idea de cómo armar una PC. Hablemos del pago. ¡Monster Blanco! Voy para allá. Antes de pasar al ensamble en sí, hablemos de los componentes. Nada humildes, por cierto. Para empezar, tenemos un procesador Ryzen 5 5600X, un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia máxima de hasta 4.6 GHz. Un buen procesador, pero que aún puede ser mejorable. Esto lo acompañaremos con un disco duro mecánico. A ver, pedazo de idiota, ¿por qué no usas un SSD? Eso te va a jalar lentísimo. A ver, creo que no lo mencioné, pero la idea de la PC era armar algo de gama media o media alta con componentes actuales, y que no causaran demasiados problemas entre sí. De igual modo hay rango de mejora, y nos ahorramos un poquito en el almacenamiento. Continuando con los componentes, tenemos un disco duro de 1 TB, una motherboard A320 de GB, de nuevo, es una MOVO barata, pero es un componente en el cual podemos ahorrarnos otro dinerito, además de que fue una elección estratégica, porque aún tenemos un puerto M.2 para conectar un SSD NVMe. Recordemos que este es el tipo de almacenamiento más rápido, y en un futuro, si al dueño le place, puede agregar uno. Tenemos también una fuente Pylon de 750 watts, que para este ensamble está bastante sobradita. Si te interesa saber cómo calculé el consumo de los componentes, simplemente ingresa a esta página que te dejaré en la descripción. Ingresa los componentes de tu PC y listo, te dará su consumo estimado y una recomendación. En mi caso lo recomendado fueron entre 400 y 500 watts. Pero como para estas cosas es mejor siempre ir sobrado, decidimos optar por una de 750 watts. Y ahora sí, vamos con lo más importante. Una poderosa, magnífica, venuda y para nada humilde RTX 4070, una de las gráficas más nuevas de Nvidia y que actualmente por su precio puede ser una de las mejores gráficas que puedes comprar este año. Con poderosos 12 GB de memoria VRAM GDDR6X, la hace una gráfica sobrada para gaming a 1080p y 1440, incluso el 4K lo mueve sin problemas. Ahora sí, pasemos a la guía de cómo ensamblar todo este show que les acabo de mostrar. Lo primero será hacer un desempaquetado de nuestra motherboard y ponerla arriba de su caja. Lo siguiente será hacer un epic unboxing de nuestro procesador y luego pasaremos a instalarlo. Se le olvidó grabar el unboxing XD. No se le olvida algo. Te daré ambos ejemplos, tanto con procesadores Intel como AMD, como es este caso. Lo primero que te diré es que tengas mucho cuidado al momento de manipular tu procesador AMD, ya que estos cuentan con los pines que hacen contacto con la mobile directamente en el CPU, y no en la placa madre como en el caso de los Intel. Y si estos llegasen a doblarse, es muy posible que el rendimiento del CPU se vea afectado o incluso podría dejar de funcionar, así que más vale que no lo estés manoseando hasta la hora de ensamblar. Otra cosa, el disipador que viene incluido con los procesadores AMD e Intel ya tiene pasta térmica preaplicada. Esta no debe tocarse ni contaminarse con nada. No seas como mi amigo, que por andar de ansioso se puso a tocar la pasta térmica. De igual modo no vamos a usar ese disipador para este ensamble, sino que en su defecto utilizaremos el disipador de aire Cooler Master Hyper 212, un clásico. Montar el procesador sobre la MOVO es muy fácil en verdad. Los procesadores AMD e Intel tienen una flechita impresa, la cual debe de sincronizarse con otra flechita grabada en una de las esquinas del socket de nuestra motherboard. Levantamos la palanquita y colocamos el procesador cuidadosamente, haciendo coincidir las flechitas que mencioné previamente. Luego presionamos un poco para asegurarnos de que todos los pines hagan contacto. Solo un poco, ¿ok? Tampoco queremos doblar los pines. Ahora ya podremos bajar esta palanquita y así nuestro CPU quedará bien colocado. Las MOVOs Intel tienen esta tapita de plástico. No es necesario que se la retires. Saldrá sola al momento de bajar la palanquita. Lo siguiente que haremos será instalar el disipador. Omitiré este paso porque este paso es diferente para cada procesador.
Si es un disipador de stock, pueden tener este tipo de anclajes en disipadores AMD y este tipo de mecanismos en disipadores Intel, o incluir brackets para adaptar los disipadores de terceros a nuestro socket. Eso sí, todos tienen instructivos y son muy sencillos de instalar. En mi caso solo fue colocar un par de postes y atornillar los brackets a los postes. Antes de atornillar el disipador a los brackets debemos de aplicar la pasta térmica. Esta nos ayudará a conducir mejor el calor del CPU al disipador. Hay quienes dicen que eso debe de esparcirse con una tarjeta, que sí, es lo más óptimo. Pero también podemos aplicarla de manera estratégica para que la presión del disipador la esparza. En mi caso... Una vez aplicada la pasta térmica ya podremos atornillar el disipador a los postes, o colocarlo como se indique en tu caso, y conectarlo. Aguas con esta pegatina, recuerden siempre de quitarla antes de poner el disipador. Esto se hace con un conector de 4 pines que está ubicado justo arriba de nuestro procesador. Es difícil perderse, ya que cada conector dice de qué es. En este caso dice CPU fan, lo cual nos indica que ahí debe de ir conectado nuestro disipador, haciendo siempre coincidir las muescas. Ahora pasemos a instalar la memoria RAM. Si son un poco observadores se habrán dado cuenta de que la memoria RAM tiene una hendidura, que deberemos hacer coincidir con otra que está en nuestra placa base. Se conecta por estos puertos. Primero quitaremos los seguros. En este caso la Movo tenía un seguro por lado, pero en tu caso puede que sea solo un seguro. Lo siguiente que haremos será colocar las memorias RAM. Un tip es colocarlas de modo que el lado con la etiqueta siempre esté mirando al disipador. Solo asegúrate de escuchar un buen clic una vez que las presiones. Luego se andan quejando de que no les prende el PC, y es solo que no conectaron bien la RAM. Ahora pasemos con el gabinete. Para prepararlo solo deberemos colocar unos postes que ya vienen incluidos con nuestro case. Estos sirven para que la placa madre no toque con la chapa metálica del gabinete. Estos postecitos pueden o no venir instalados ya en nuestro gabinete. En el caso de que no vengan atornillados, solo deberemos de fijarnos en los agujeros que hay en la parte interior del case. Estos tendrán a un lado grabadas unas letras. Estas nos indicarán en dónde deberemos colocar los postes, dependiendo del tipo de placa madre que tenemos. Lo más común suele ser micro ATX, pero revísalo de todos modos. Ahora podremos atornillar la motherboard a nuestro gabinete. Solo no sean como yo, y antes de conectar nada asegúrense de colocar el bracket de la motherboard. Entra fácil solo con un poco de fuerza. Seguidamente conectaremos el panel frontal de nuestro gabinete. Aquí no sean como este cacho de imbécil, que por ansioso puso la gráfica, y se olvidó del panel frontal hasta casi el final del ensamble. Recomiendo conectar primero el panel frontal antes que componentes que nos vayan a estorbar como la tarjeta gráfica. Aquí pueden verlo batallando XD. Sí, se me olvidó. Pero en fin, cada cablecito tiene su lugar único y especial en nuestra motherboard. El cable USB 3.0 es este conector grande, azul y gordo, ubicado en la parte inferior de nuestra motherboard. Es difícil confundirlo, además de que el conector tiene escrito al principio USB 3, así que es difícil perderlo. El cable que dice USB dará vida a los USB 2.0 del gabinete. Este irá conectado en donde dice USB 2. El cable de HD audio alimentará los jacks de 3.5 mm. Este va conectado al conector que dice F audio, ubicado en la parte inferior izquierda. Ahora, estos hijos de su madre son el terror de los novatos, pero no son tan difíciles de conectar como se suele creer. Todo está en fijarnos en el grabado de nuestra Movo o en su manual para saber cómo va cada cable. Un tip para que no los vayan a conectar mal es que los cables deben de ir con las letras mirando hacia abajo. Además de que se conectan de manera horizontal, asegúrense de presionar bien para que entren. Luego la PC no les prende y es solo porque ese cablecito de power no hizo contacto. Vamos con la fuente de poder, uno de los componentes más importantes de la PC. Aprovecho para decir que la importancia de este componente ya la expliqué en este video de aquí, por si quieres ir a verlo. La colocamos en su espacio siempre con los ventiladores mirando hacia abajo. Existen dos tipos de fuentes, modulares y semimodulares. En el caso de las modulares tendrás que conectar los cables a la fuente primero, que en mi opinión es mejor para tener así solo lo esencial. Este no es mi caso, esta trae todo pegado. Ahora pasemos a conectar todos los cables de nuestra fuente de poder. Este cable enorme de 24 pines es el de la motherboard. Se conecta en el lado derecho, al lado del procesador, no tiene pierde. El cable de 4 u 8 pines es el del procesador. Este se diferencia del de la gráfica, que también es de 8 pines, en que el procesador está conformado por un bloque de 4 y 4, y el de la gráfica de 6 y 2 pines. De igual modo, la mayoría de fuentes de poder con las que yo me he topado tienen escrito de qué es cada cable, para que no la vayas a regar al momento de conectarlos. Este cable del CPU irá conectado justo arriba del procesador.
es difícil perderlo. Se pasa por arriba y se conecta en la parte superior izquierda. Ahora, los conectores planos en L son los SATA para almacenamiento, y estos conectores gordos de 4 pines son los Molex. Estos se usan para conectar algunos ventiladores baratos, pero luego conectaremos el almacenamiento y los ventiladores, porque ahora le toca el turno a la tarjeta gráfica. Esta es imposible no saber dónde conectarse. Se conecta por el puerto PCI Express, el más largo de nuestra motherboard. Este se conecta siempre con los ventiladores mirando hacia abajo. Y espérate un momento. Primero quita este bracket. Ahora sí, conecta la poderosa hasta que haga un buen clic. Una vez hecho esto, atornilla para evitar que el puerto se jalonee y pierdas tu gráfica y tu maldita dignidad. Ahora ya podremos conectar la fuente de poder a la gráfica con su conector de 6 y 2 pines. En mi caso utilicé los 8 pines, porque así lo requería esta maldita 4090, pero las gráficas de menor consumo puede que requieran solo 6 pines. Seguidamente pasaremos a conectar nuestro almacenamiento. El conector en L que vimos anteriormente irá conectado a la misma entrada en L de nuestro disco duro. En la otra entrada de nuestro disco duro conectaremos un cable de datos SATA, el cual irá una parte a nuestro almacenamiento y la otra parte a la MOVO. En esta parte de aquí. Ya solo nos faltaría conectar e instalar los ventiladores. Al güey se le olvidó grabar cómo instalaba los ventiladores. En fin, Norteño tenía que ser el cabrón. Como sea, les pondré videos e imágenes de fondo para compensar el error de este idiota. Para instalarlo solo deberemos de quitar el panel frontal de nuestro gabinete y atornillar los ventiladores metiendo el tornillo por la parte de atrás. En mi caso instalé solo 3, pero si tu gabinete lo permite puedes poner más en la parte superior. Puede que tu gabinete o tus ventiladores hayan incluido un hub, puesto que la mayoría de MOVOs baratas solo tiene un conector para ventiladores adicional al del procesador. En mi caso no teníamos un hub, por ende los conectaremos por cable Molex. Simplemente es conectar el Molex al mismo Molex de la fuente de poder. Una vez hecho todo esto, y con la ayuda de Diosito, la PC debería prender. Puede que se encienda y se apague antes de que suceda, pero no se asusten. Y ahora ya tenemos una PC gamer completamente armada y funcional. Ya solo nos faltaría el sistema operativo, pero de eso yo no me encargo. Hay muchos tutoriales en YouTube, es bastante sencillo y lo puedes investigar tú mismo. No te olvides de suscribirte al canal y regalarme un like para así apoyar a este prieto latinoamericano. Y ahora sí, sin nada más relevante que decir, nos vemos.